El jalifa Harun al-Rashid mandó llamar una noche a su visir Jafar y le dijo: tengo intención de bajar a la ciudad para interrogar a la gente común sobre la conducta de los oficiales encargados de su gobierno. A aquellos de quienes se quejen, los destituiremos, y a quienes elogien, los ascenderemos. Escucho y obedezco, respondió Jafar. Estuvieron visitando diferentes lugares y escucharon las lamentaciones de un pescador, el cual había estado todo el día intentando pescar algo, pero no tuvo suerte. Y eso le provocó mucha tristeza porque no tenía que llevar de comer a su familia. Ante esta situación, el jalifa le dijo: lo que tú pesques, acompáñanos al mar y lo que tú pesques te lo voy a pagar por 100 dinares. Y el pescador accedió. Soltó las redes, pero encontró un cofre. Y como el califa había prometido, le pagó el cofre con estos 100 dinares. Jafar y Masrur abrieron el cofre y encontraron dentro una cesta de hojas de palma, cosidas con hilo rojo. La cortaron y hallaron un bulto envuelto y un pedazo de alfombra. Debajo de esta había el velo de mujer y dentro de él una joven bella como un lingote de plata, asesinada y descuartizada. Muy buenas noches, querida comunidad lectora. Muchísimas gracias por estar nuevamente en esta nueva sesión. Ahora sí, estamos en el episodio número 9 del Reto Lector, las 1001 noches, en la versión para adolescentes y adultos. Y lo que acaban de escuchar es el inicio de un gran relato titulado Las Tres Manzanas. Estuvimos teniendo algunas dificultades en la comunidad lectora desde Telegram porque no todas las versiones tienen el mismo nombre. Es muy conocida la versión de Las Tres Manzanas, pero también se llama La Mujer Descuartizada. Es más, en la versión infantil, en la versión que yo tengo, estuve revisando para ver si teníamos algún problema con esto. En esta versión infantil se llama Las Tres Manzanas, la dama asesinada y el esclavo de Yaco. Tengo entendido que en otras ediciones se llama nada más La Mujer Descuartizada. En fin, si ustedes tienen alguna versión de Las Mil y Una Noches, no se desesperen, búsquenla. Este cuento es bastante conocido, forma parte de estos cuentos canónicos, porque hay unos que están pero no debían estar y hay gente que no agrega algunos otros cuentos. Pero bueno, este es el de Las Tres Manzanas y con este cuento vamos a iniciar. Antes de iniciar voy a leer los comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas, querida comunidad lectora, que se encuentran en Facebook. Muchísimas gracias por estar aquí. En TikTok, muchísimas gracias a las personas que se están uniendo. Les pido una disculpa porque no encuentro tan rápido los comentarios. Muchísimas gracias por unirse, muchísimas gracias por darle me gusta al live y por supuesto si ustedes también desean agregar algún comentario también lo voy a leer y bueno, vamos a platicar. Y en YouTube, hola, muy buenas noches, qué alegría verles. En YouTube se encuentra Access, Edwin se mudó a YouTube. Hola Edwin, muy buenas noches. José Estrada, Edwin dice buenas noches, que es una muy buena historia. Sí, vamos a hablar sobre eso. José Estrada dice saludos desde La Piedad, Michoacán. Hola José, muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta novena sesión. Y hola, dice Access, y está cargado ese damianófono, no vaya a ser. Hola Access, mira, ahora sí me encargué de que estuviera al 100%. Es que la semana pasada estaba como al 50% y para mí, pues yo dije, no pasa nada, pero pues es un celular un poco antiguo, entonces se acaba muy rápido la pila y por eso se acabó. Pero ahora sí me encargué de que estuviera al 100% Access. Y Edwin nos dice, ya sé cuál es la relación de los cuentos y son los mercaderes, pescadores y el príncipe de los creyentes. Así es, Edwin. Fíjense que
desde hace ya varios años, cuando estamos haciendo los retos lectores, Edwin busca relaciones entre los cuentos y es un ejercicio y un juego que él es el que lo inició y la verdad es que es una muy buena estrategia para encontrar la relación, sobre todo con los textos breves. Siempre podemos encontrar relaciones y Edwin acaba de encontrar una, se las vuelvo a repetir por si ustedes tienen alguna duda. Edwin dice que la relación de los cuentos que hemos leído en las 1001 noches son los mercaderes, los pescadores y el príncipe de los creyentes. Y en este caso, el príncipe de los creyentes, estaríamos hablando de Salomón, Edwin, es mi pregunta porque ahí no me quiero perder. Y dice Access, los Minion directos con Damián. Ya llevamos muchísimo, pues ya llevamos 10 años en la comunidad lectora, empezamos en YouTube, nos trasladamos después por muchos años a Facebook y por primera vez estamos haciendo transmisiones simultáneas en YouTube, en Facebook y también en TikTok, que es la nueva plataforma. Y dice Matías, ¿me saludas, please? Claro que sí, Matías. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar por aquí. Dice, saludos desde Llano Verde. Muchísimas gracias por estar aquí, Matías. Y dice Edwin que tal vez sí estábamos hablando de Salomón. Y aquí en Facebook está Marisol. Hola, Marisol, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar en la sesión. Y veo que Marisol puso esta estrellita de votar. Bueno, ella está sugiriendo que votemos. Recuerden que hubo elecciones para el Poder Judicial y creo que es un gran ejercicio democrático y es muy bonito poder presumir que en todo el mundo, de todo el mundo, somos uno de los países más democráticos, legalmente hablando. Creo que eso nos debe llenar de muchísimo orgullo porque somos personas mexicanas y las personas mexicanas somos fabulosas. Y muchísimas gracias por estar aquí, Marisol. Y pues bueno, como ustedes pueden ver, es la portada, la imagen que les he compartido en las redes sociales. La verdad es que es una imagen bastante cruda y es que no me permitieron hacer una, ¿cómo se llama? Como una mejora o tal vez un poquito más crudo como yo lo quería hacer, no me dejó la aplicación, entonces pues bueno, lo que tenemos ahí más o menos es la idea del título del cuento, pero dice, hoy sí leerá los comentarios de TikTok. Hola, no me sale tu nombre, pero sí los estoy leyendo. Muchísimas gracias por preguntar. Fíjate que estoy tratando de aprender a leer los comentarios en TikTok porque son súper rápidos y me gustaría saber cómo encontrarlos. Pero bueno, aquí seguimos. Pues les comparto que este fragmento que leí es el que da pie es el inicio de este cuento titulado Las Tres Manzanas, y en el live, en la invitación del evento del día de hoy, yo les había puesto algunas preguntas, algunos ejes que podríamos emplear. El primero que creo que con el que me gustaría comenzar es el siguiente. Si lo encuentro, ahora se los platico. Pero claro, no lo encuentro, como siempre. El primero, les había comentado que ¿ustedes qué opinan si este es uno de los primeros cuentos de detectives, pero no solo de detectives, sino algo que se llama cold case, es decir, caso frío, caso muerto, expediente archivado, expediente perdido, de esos expedientes de personas asesinadas que se encuentran perdidos en el limbo de las oficinas y que han pasado mucho tiempo. Este cuento aparentemente está inaugurando este género que actualmente es muy famoso, que es el género de detectives, policíaco, thriller o demás. ¿Por qué? Porque como ven, el califa quería ir a dar su rondín. Esto es algo también muy común en los cuentos de las 1001 noches. El califa se disfraza en las noches y pasea en su pueblo
para escuchar a la gente, a ver si la gente está contenta, y es una manera en que el califa puede saber si está gobernando bien y si las personas de su gobierno también están haciendo bien sus funciones. En otros cuentos, aparece este momento en donde se viste, se transforma, que incluso había un reality que se llamaba Jefe Encubierto, una cosa así, que eran los jefes que se iban a trabajar a sus propias empresas para ver cómo los atendían y así podía saber realmente qué pasaba en su empresa. Algo así estaba haciendo el califa. Encuentra este cofre y el califa se sorprende porque no le cabe en el entendimiento de que en su reinado estén asesinando gente, personas, y nadie se haya enterado. Hasta ahí todo parece indicar que son las pistas de una historia de detectives. Siempre, siempre, siempre aparece una persona muerta. Ese es lo básico. Y hay una persona, aquí viene la gran diferencia, que hay una persona que tiene que investigar quién asesinó a esa persona, y la intención es dar con el culpable, con la persona culpable, y después castigarla. Digamos que esas son como las reglas de las historias policíacas. Y pues hasta ahorita ya se están cumpliendo, ya tenemos una persona muerta, tenemos al califa, y ahora viene lo importante. ¿Quién va a ser quien funja como detective? Y en este caso sería Jafar, pero Jafar, pues ustedes pudieron ver que no es precisamente un detective como en las historias contemporáneas, porque simplemente el califa le dijo: tú lo vas a resolver, y si no lo resuelves, te asesino a ti y a 40 de tus familiares en la plaza pública para que todos lo vean. Y Jafar lo único que pudo decir es: dame 3 días para averiguar. Pero ¿qué fue lo que hizo el pobre Jafar? Pues no averiguó en esos 3 días, sino que se encerró y contó su desgracia a toda su familia, y todos se lamentaron. O sea, lamentar de lamentación, no de que lamenten. Todos estaban muy tristes, llorando, y empezó a dejar sus cosas en orden, es decir, pues no sé, testamentos, o sea, todas esas cosas que tenían que hacer. En 3 días lo estuvo haciendo y no se dedicó a resolver el caso. Entonces, sí es verdad que es una de las primeras historias que podríamos decir que pueden haber empezado a inaugurar el género detectivesco o policíaco, pero la realidad es que no se cumplen todos los elementos para poder decir que efectivamente es policíaco como lo conocemos el día de hoy, o es un thriller. Porque sí, algo muy importante, y por eso se llama policíaco detectivesco, es porque normalmente el personaje principal se da la tarea de averiguar quién es el asesino y dar con él para que se juzgue su actuar, que normalmente o casi siempre son asesinatos. Y aquí ha variado. Primero, las más famosas como Agatha Christie, como Sir Arthur Conan Doyle. Los detectives son personas honestas, como que tienen todas las virtudes. Entonces se contrasta la virtud del policía o del detective con el asesino. Y en las historias contemporáneas, pues el detective puede ser incluso una persona con una moral bastante cuestionable, pero que a pesar de que tenga la moral cuestionable, sí se da a la tarea de investigar quién fue el asesino o la asesina. Yo les recomiendo que lean El miedo a los animales de Enrique Serna, que es un novelista mexicano que todavía está vivo, ha ganado muchos premios, y esa es una novela detectivesca. Bueno, no es detectivesca, le podríamos llamar que es de los thrillers contemporáneos, porque el detective es de moral cuestionable y tiene que averiguar el asesinato de un escritor. Entonces es muy no es divertida, sino que es muy padre poder inmiscuirse en este mundo del arte, de la literatura y la cultura, porque dentro de ese mundillo está quién asesinó al escritor. Y el detective, por su parte, pues es una persona que dices, no, o sea, estás bien perdido, o sea, su moral es bastante cuestionable, su ética es bastante cuestionable. Entonces, esta es una de las formas mucho más modernas del thriller,
pero acá no se cumple. En Las Tres Manzanas no se cumple porque el detective no investiga, sino que se dedica a acomodar su vida antes de que lo vayan a asesinar. Me voy a detener aquí y voy a ver si alguien tiene alguna pregunta acerca de esto de lo detectivesco. ¿Qué les pareció a ustedes este tratamiento inicial de lo detectivesco? Piensen también que este cuento es de aproximadamente el siglo IX. Es de hace muchísimos siglos. Nosotros actualmente estamos en el siglo XXI. Imagínense cuántos siglos tiene esta historia y cómo a pesar de estos siglos todavía podemos encontrar elementos literarios muy particulares. Obviamente, está escrito desde hace tantos siglos que por supuesto hay diferencias, pero no sé ustedes ¿qué les parece esto de lo detectivesco en este cuento? Voy a empezar en Facebook, después me voy para YouTube y termino en TikTok. En Facebook nos dice Marisol, a mí me gusta Sherlock Holmes. Sí, es un detective bastante entrañable. Pues ya saben que es muy inteligente y fíjense que pude ver la película que se llama Enola Holmes y Enola Holmes se supone que es la hermana menor de Sherlock Holmes y también es una muy buena película ambientada por supuesto a la época. Sherlock Holmes en esta película es este actor guapísimo que no sé cómo se llama, que fue Superman y bueno, por supuesto es como de herencia. La mamá de Sherlock y Enola Holmes era una sufragista de Inglaterra. En fin, esta película contextualiza aún más y crea todo un universo alrededor de Sherlock Holmes, pero ya de por sí sus investigaciones y su personalidad, de verdad que Sherlock Holmes es muy carismático. Muchísimas gracias, Marisol. Voy a leer los comentarios en YouTube y nos comentan... me voy para, dice, yo fui, dice Edwin que Edwin formó parte de la mesa del INE como primer secretario. Qué padre, Edwin, qué padre que estuviste en este ejercicio. Para muchas personas que tal vez dudaron si esto era legítimo, verídico, la verdad es que, no, yo me sentí como si hubiera regresado a la escuela. Esto de tener que estudiar quiénes son las personas, hacer tu acordeón, porque eran 40,000 nombres, o sea, aquí en Puebla había que elegir a 38 personas, eran 6 boletas. Entonces, imagínense, jamás, tengo memoria de teflón, jamás iba a memorizarme 38 nombres. Entonces, fue un ejercicio muy padre, me sentía en la escuela, la verdad, o sea, hacía mucho tiempo que no tomaba apuntes como para un examen, pero creo que son de esos exámenes que causan mucha satisfacción porque uno se siente parte de los cambios del país. Eso es muy bonito. Y qué padre también, Edwin, que tú formaste parte de la mesa del INE. Dice Access, había una serie de televisión llamado Cold Case. Sí, es verdad, Access. Y justo de eso se trataba la serie de televisión Cold Case. Voy a seguir leyendo su comentario. Dice que abordaba la investigación de casos sin resolver. Exacto. Diste en el clavo, tal vez mucha gente lo vio porque estuvo muchos años en la televisión abierta, se llamaba, no sé si estaba en televisión abierta o estaba en televisión de paga, pero se llamaba así, Cold Case, y eran crímenes muy viejos que ya estaban archivados, que nunca nadie los resolvió, y entonces había un equipo que se daba la tarea de tratar de resolver esos casos perdidos, ¿verdad? O más bien olvidados. Sí, justo, este más o menos es un cold case, porque nadie sabe cuándo había fallecido esta mujer, nunca nadie se enteró, nadie denunció, entonces digamos que cumplía con las características de un cold case. Y Edwin dice, sí, en mi edición, estamos hablando de los nombres de los cuentos, en la edición de Edwin, el libro que tiene Edwin, en la parte de los prólogos dice que en las 1001 noches están los primeros cuentos de detectives y esta parte del califa se parece al príncipe y el mendigo. Hace mucho que leí la del príncipe y el mendigo, la verdad es que no me acuerdo. Sí, pues acabamos de leer uno, fíjense, ya leímos ciencia ficción, este cuento incluía el romance, ahora vamos a hablar sobre él, tiene detective, por supuesto, tiene muchísima fantasía y algo que hemos estado explorando mucho, que es la religión. Y algo que no he dicho, que igual más adelante vamos a hablar, la importancia de la narración, de los cuentos, de las historias, de la literatura, pues, ¿no? Y dice Access, bueno, si el jefazo pide por las buenas,
cuando le pide el califa a Jafar, ¿no? Si el jefazo pide por las buenas investigar crímenes, pues ¿cómo decirle que no? Pues sí, si te están diciendo, si no descubres quién es el asesino, te asesino a ti y bueno, te castigo a ti con la muerte y a 40 de tus familiares en la plaza pública, pues es bastante motivación, ¿verdad? Uno se motiva a trabajar de esa manera. Dice Edwin, sí, y este Jafar es el de la película de Disney, pero en el cuento no existe. ¿De cuál película, Edwin? Y también comenta Edwin, lo hizo el mayordomo con una manzana de seguro. No lo hizo el mayordomo. Y ahí se pone muy bueno. Ahora vamos para esa parte. Dice Access, por lo tanto, sería un antihéroe porque su ética es cuestionable, no tiene valores y persigue sus propios intereses, pasando por encima de lo legal. Sin embargo, lo hace por un bien mayor. Así es. En el caso de los thrillers contemporáneos cumplen con esas características, digamos que es antihéroe, porque justo por lo que dice, su ética es cuestionable, no tiene valores, persigue sus propios intereses, pasando por encima de lo legal, sin embargo, lo hace por un bien mayor. Sí, y justamente el bien mayor es dar con el asesino, porque aunque el protagonista tenga una ética o una moral cuestionable, aún así es una mejor persona que quien cometió el crimen. Eso es bien importante en los thrillers contemporáneos. Dice Axis, Henry Cavill, Henry Cavill, Marisol. Henry Cavill es Sherlock Holmes en esa película de Enola Holmes. Y dice Edwin, sí, Enola también es un libro, yo no lo he leído. Dice caso sin resolver. Exacto, Cold Case es caso sin resolver. Dice Access, Cold Case lo pasaban en el canal Warner, pero no es fácil de ver porque utiliza canciones comerciales con licencia. Uy, y es muy viejo. Yo llegué a ver algunos casos. Dice Edwin, sí, en Aladino recuerda como en Los 40 ladrones. Sí, ándale, como esta, sí, porque todo tiene la misma ambientación. Y dice Access, si Damiana me pide leer los libros del reto lector en 3 días o me bloquea, no voy a decirle que no, ¿o sí? No digas eso, Access. Carlos está en Facebook. Muy buenas noches, Carlos, qué alegría verte por acá. Y pues fíjate que estamos hablando estamos empezando con las 3 manzanas y lo detectivesco. Y voy a revisar los comentarios en TikTok. Ay, aquí está, miren, ya me apareció 2 mensajes, pero no los veo. ¿Dónde están estos mensajes? Me dice, velo, un mensaje. ¿Y dónde está? Los mensajes es que, aunque sea notificación, muchas gracias por estar en la sesión, muchas gracias si han compartido comentarios, muchísimas gracias, estoy tratando, mira, ya estuvo, ahora sí, ya lo revisé, y pues igual ustedes me gustaría saber en TikTok si han leído este cuento que se llama Las 3 manzanas, o se puede llamar también La mujer descuartizada, que es de Las 1001 noches. Estamos platicando de él y en esta primera parte hablábamos de la novela de detectives y cómo este cuento, que es del siglo IX, se escribió en árabe originalmente, cómo contiene una estructura literaria que existe al día de hoy. Y valdría preguntarnos si entonces la literatura es netamente occidental como nos enseñan en la escuela o realmente también es una amalgama de estructuras narrativas que vienen de diferentes culturas. Ya habíamos visto, sobre todo en los 7 viajes de Simbad el Marino, creo que fue la sesión 3, no me acuerdo, cómo uno de los viajes de Simbad se parece muchísimo a la escena de Odiseo cuando tiene que luchar con el cíclope. Entonces, ahí como son historias que se dieron en una época de convivencia de diferentes culturas y religiones, también encontramos que la literatura está con esta amalgama. Y me sorprende, la verdad es que en la literatura de esa época, digamos, grecolatina, no recuerdo haber leído alguna historia de detectives, aunque sea un germen, como hemos dicho, ahorita en Las 1001 noches, esto parece como germinal, no es tanto como la conocemos actualmente, pero es un avance, un avance. Es importante verlo como un antecedente, no avance, antecedente. Entonces, no sé si ustedes habían leído
algo de literatura detectivesca de hace muchísimos siglos. Hablamos de siglo IX. Comenta Carlos en Facebook, me tardé más en leer el nombre del cuento que el cuento. Sí, porque ¿cómo se llamaba en tu edición, Carlos? Carlos tuvo problemas de encontrar el cuento porque a él, el nombre de su cuento en su libro se llama La mujer despedazada, las tres manzanas y el califa Rihan. Entonces, pues está bastante largo el nombre en la edición de Carlos. Y pues, bueno, estábamos hablando de esto de los detectives. Y dice Edwin, sí, es una función porque es tu jefe el que te pide resolver el caso. Exacto, es un poco distinto a como ahora lo conocemos. Ahora viene lo bueno. Hay como una cosa que se llama Deus ex machina, eso está mucho en las tragedias, sobre todo de Eurípides. No de Esquilo, no de Sófocles, sino en las de Eurípides. Eurípides tiene sus obras y de repente llega y está llegando al final y no sabes cómo va a resolverse la historia y ¡pum! De la nada se aparece un dios y resuelve todo. Y dicen, ya cada quien vayas a su casa, ya lo resolví. Y se le llamó a esa técnica no sé si así se pronuncia, pero Deus ex machina, porque pues en el teatro griego los dioses bajaban y de arriba, porque estaban en el Olimpo, bajaban y en el teatro lo hacían con unas maquinarias, ¿no? Entonces, con las maquinitas estaban ahí los señores del teatro, los tramoyeros, bajando al dios para que él resolviera todo. Algo así pasó. Ya habían acomodado a todos, a Jafar y a sus 40 familiares para asesinarlos, ya estaba todo dispuesto y ya estaban a puntito, no me acuerdo si le iban a la cabeza o no sé qué le iban, ya eso se me acaba de olvidar, pero estaban a puntito y de repente entre la multitud alguien grita, no asesinen a este hombre, es inocente, yo fui el que lo asesinó. Y entonces todos así, ¡ah! ¿No? Ya está, ya. Y en ese momento como que todo se suspendió. Y pues dice, pues agárrenlo, ¿no? Iban a agarrar a ese que solito se entregó al califa. Y en eso se oye la voz de un señor mayor y dice, no le hagan caso a ese muchacho. Quien mató a la mujer fui yo. Y todos, ¿no? Imagínense la multitud, los otros ahí, todos esposados, bueno, no sé si tenían una soga para que no se movieran, amarrados, no lo sé, más la gente, los chismosos que habían ido a ver y se aparecen los verdaderos culpables, entre comillas. Eso digamos que podría pertenecer a un tipo Deus ex machina porque no te lo esperas que de la nada se aparezca el culpable y confiese en medio de todo, o sea, es poco creíble que ocurra, y por eso se le llama Deus ex machina, pero bueno, se apareció este personaje de la nada y dijo, no los maten, dice Carlos, rafles y rocambole, así es, Carlos, y dice... dice Edwin, de la nada sale Dios y mata al malo. Y dice, sí, el nombre viene del teatro griego. Sí, así es esto, como que se resuelve en un 2x3 y siempre vienen dioses. En este caso se apareció el culpable. Y bueno, entonces nos relata la historia este culpable y es la siguiente imagen que les estoy mostrando en Facebook. Recuerden que la grabación de Facebook luego la subo a YouTube porque las transmisiones en vivo no se guardan ni en TikTok, ni en YouTube, ni en Facebook, pero puedo descargarla de Facebook y la subo en Facebook. Pues lo que ocurrió es que el hombre joven confiesa que la mujer asesinada era su esposa. Y aquí viene la parte escabrosa. Su esposa estaba muy enferma y entonces el esposo le había dicho que pues que se diera un baño, pero de estos baños que son como tipo temazcales, ¿no? O sea, como para curarse, un baño como de curación. Y ella le dice, no, ¿sabes qué es lo que de verdad deseo? Quiero comer una manzana. Tengo muchas ganas de comer una manzana. Y como la esposa estaba tan enferma, tan débil, y el hombre estaba tan desesperado de su condición, que decidió pues ir por una manzana para que su esposa pudiera comer. Pero fue por todos lados y no encontró, y alguien, un jardinero, le pasó el chisme que había alguien que recogía las manzanas del jardín del califa. El califa sí tenía manzanas, es decir,
que era una fruta, dentro del contexto del cuento, es una fruta exótica y es muy difícil de encontrar y se imaginarán. La logra conseguir, pero le costó creo que 15 dinares, muchísimo dinero, muchísimo. Compró 3 manzanas, creo que por 15 dinares, mucho dinero, carísimas las manzanas, pero él lo hace por amor y regresa con su esposa y le entrega las manzanas. La esposa está muy, muy enferma, muy decaída, las deja a un lado y luego las empieza a comer y poco a poco pasaron los días y empieza a mejorar. Cuando mejora la esposa, el hombre regresa, él era también un comerciante, regresa a su tienda a trabajar y en una de esas entra un esclavo. Y aquí es bien importante hablar sobre el esclavo y hablar obviamente sobre la esposa. Entra el esclavo y tiene una manzana en la mano. Y el esposo se sorprende porque, como les acabo de decir, no había manzanas y él con chanchullos compró manzanas que pertenecían al jardín del califa. Entonces, pues obviamente era demasiado sospechoso que este esclavo tuviera una manzana. Y le dice, ¿y dónde conseguiste esa manzana? Y le dice, pues es que fíjate que mi amante tiene a un esposo y se lo pidió a su esposo se lo trajo, pero mientras él se fue, nosotros nos regocijábamos. Total que ella me dio una de las manzanas y es esta que tú ves. Esa fue la respuesta del esclavo. Y el otro, en ese momento, se encegueció de la ira, del coraje, del rencor, de todo, y fue rapidísimo a su casa y, sin pensarlo, asesinó a su esposa como castigo porque ella le fue infiel a él. Entonces aquí hacemos una pequeña pausa y a mí me encantaría saber qué opinan ustedes de esta escena. La verdad es que en el cuento es bastante, bastante dramática. Porque esto sí te causa un giro inesperado. Nosotros estamos aquí, ¿qué pasó? Que la esposa, que está enferma y todo, y de repente, que tenía un amante. Entonces, es muy sorprendente enterarnos de que la esposa tiene un amante que es un esclavo y los dos se ríen a las espaldas del esposo, que no es tan extraño porque esta historia nos recuerda justamente la historia que enmarca todo el libro, que es la historia del rey Shahriar y del hermano el rey Shahzaman, que los dos eran reyes, los dos tenían esposas, pero las esposas tenían como amantes a sus esclavos o a sus eunucos. Entonces se repite la historia. ¿Qué fue lo que hizo Shahzaman, el hermano menor? Asesinó a su esposa. ¿Qué fue lo que hizo Shahriar? Decidió que cada día se iba a casar, iba a desposar a una novia virgen y en la noche después de desposarla la iba a asesinar. Así ocurrió hasta que llegó Sherezada. Entonces vemos que ahora se vuelve a repetir esta trama o este conflicto de la esposa que es infiel con el esclavo y el esposo la asesina como castigo. ¿Qué opinan ustedes de esto? Voy a empezar nuevamente en Facebook, luego me voy a YouTube y luego termino en TikTok. Dice Carlos, en mi libro fue más barato. 3 dinares. ¿Ves cómo es chafa mi libro? No, Carlos. La verdad es que no me acuerdo. Tengo muy mala memoria. Lo importante aquí es que era muy caro. Y en el cuento sí dice que era muy caro y que el comerciante, pues, con mucho esfuerzo compró las manzanas, Carlos. No te preocupes por la cantidad. Igual yo me estoy equivocando. Nada más lo dije como por decir, ¿no? Y comentan en YouTube. Dice, solo se escribe que hay 3 manzanas y no 3 crímenes. Sí, fíjate que el título está muy perfecto para los algoritmos de las redes sociales, porque con ese que ahora uno no puede decir esas cosas y las imágenes y tal, me parece perfecto que pongan las 3 manzanas. Dice, hubo chaca chaca y la desviven. Así es, hubo chaca chaca y la desviven. Dice Edwin, eso no es para niños, pero no estuvo más fuerte. Pero ¿sabes qué? Sí está en este libro, o sea, este es libro para niños. Les repito, yo lo leí cuando tenía 10 años y está.
Tal vez ahora nos hemos vuelto un poco más prejuiciosos acerca de lo que los niños pueden o no pueden leer. Y también nos estamos deslindando de las responsabilidades, porque si somos personas adultas, podríamos hablar con los niños y las niñas y explicarles la situación. Creo que el problema es ese, que como adultos nos da miedo platicar de estos temas tabú y es muy fácil decir, no lo deben leer, pero tarde o temprano una persona, un niño, una niña, un adolescente va a llegar a este tipo de historias y lo importante va a ser quién le va a estar acompañando cuando lea eso, ¿no? Entonces, yo sé que es muy complicado, pero sería conveniente leerlo junto, o sea, en compañía y las dudas que pudiera tener el niño o la niña, poder ayudarle a resolverla. Dice Access, próximamente la adaptación de Disney. El esposo cacha a la mujer con el esclavo y al final terminan cantando y bailando. Oye, pues no es para hacerte spoiler, pero más o menos el final algo así ocurre. Bueno, no tan así, pero más o menos. Y dice Edwin, y ese es el de las otras relaciones con los cuentos, esposas infieles y esclavos amantes. Sí, este es otro de los temas recurrentes en las 1001 noches. Y estoy revisando los comentarios, dice... desliza a la izquierda para cerrar. Estoy revisando los comentarios en TikTok por si alguien lo había puesto y los estoy revisando, la verdad es que sí, estoy aprendiendo también. Dice Nelson, no sé, no lo he leído. Ojalá lo puedas leer, Nelson. Mira, el cuento es gratuito, tú puedes ir a la página damianaleiva.com/voluntariado y ahí vas a encontrar donde dice retos lectores. Entras a retos lectores, te vas a Retos Lectores 2025, que son las 1001 noches, y el primer cuentito que te aparece, que es el cuento número 9, es ese, de las 3 manzanas. Haces clic y lo lees completo, gratis, no tienes que pagar nada. Ahora, si te gusta mucho, si descubres que las 1001 noches se convierte en tu libro favorito, podrías comprarlo, no es obligación. En lo personal, yo tengo una fijación con ese libro, o sea, tengo varias ediciones, me faltan un par y espero un día conseguirla, pero porque ya es fijación. Pero para leer es gratis, lo puedes conseguir en la página damianaleiva.com/voluntariado retos lectores 2025. Estoy segura que te va a encantar, Nelson, verás que sí. Pues bueno, eso no es lo peor es lo siguiente, ya que asesina a su esposa, dice, chin, ya la asesiné, o sea, pero además no creen que es así como, ay, se siente mal, no, así de, ya la asesiné. Y lo que le preocupa es cómo se lo va a decir a su hijo. ¿Cómo le va a explicar a su hijo que asesinó a su mujer porque le era infiel con un esclavo? O sea, esta era la verdadera preocupación del esposo. Obviamente, con ojos contemporáneos, nuevamente, si hacemos este ejercicio de remembranza y recordamos que estos cuentos se escribieron en el siglo IX y que desde el siglo IX estamos escuchando que los personajes femeninos son castigados por su infidelidad con la muerte en manos de sus parejas, a mí me parece sorprendente cómo esa justicia, entre muchísimas comillas, se ha creído que era la correcta y ha pasado tantos y tantos y tantos siglos hasta el siglo XXI. Piénsenlo, del siglo IX al siglo XXI, ¿cuántos son? 11 años, 11 siglos, han pasado 11 siglos y tristemente para nuestras sociedades, y digo sociedades en el mundo, las parejas sentimentales siguen creyendo que sus esposas son de su propiedad y que por lo tanto se sienten con el derecho de acabar con su existencia. Eso me parece en lo personal completamente reprobable. Si estamos hablando aquí un poquito como en sarcasmo, es porque de verdad el tema está tan escabroso que es la manera en la que creo yo que emocionalmente lo puedo platicar porque no encuentro otro modo de entenderlo, no lo entiendo más bien, me sorprende que del siglo IX al siglo XXI siga ocurriendo esta circunstancia, o sea, ha atravesado el umbral de lo literario hacia lo real y eso para mí es escabroso, pero bueno, eso es algo que les quería comentar.
Dice Carlos, de todas formas estaba enferma y le hizo un favor. No, pues no, ya estaba sanando, Carlos. Ese es el problema, que ya estaba sanando. Y entonces el esposo pensó que todo fue un engaño por parte de la esposa y por eso además se le nubló la conciencia. Y dice Access, yo veía de niño las adaptaciones de los cuentos de Hans Christian Andersen en anime y eran bastante fuertes. Sí, son bastante fuertes. Los animes también son fuertes. Pero yo creo que me parece, es una opinión muy personal, no soy ni psicóloga ni nada por el estilo, yo soy de literatura, pero me parece que en la medida en que podamos platicar de los temas con los niños, creo que les va a ayudar más. Por lo menos mi experiencia como niña es que mi mamá siempre me platicaba las cosas del mundo tal como eran y me las explicaba, o sea, se tomaba la molestia de explicarme por qué pasaban las cosas. Y eso a mí me recuerdo que me daba como tranquilidad de, esto pasa por esto, ¿no? Y así yo supe de temas fuertes, que sociales, sobre todo, que tal vez no todos los papás o las mamás hablan con los niños, bueno, varios temas difíciles, ¿no? Pero me acuerdo que también gracias a la información que me dio mi mamá siendo niña, yo también me pude defender siendo niña. Eso es bien importante y nunca lo voy a olvidar y siempre le voy a agradecer eso a mi mamá. Pero bueno, dice Chris, si el clásico sí, clásico, como se hacen los bebés y terminan haciéndolo de verdad, así es. Y dice Access, porque en el siglo IX era normal desvivir a la mujer por canija, hacerla cachitos y chiflar en la calle como si nada. En el siglo IX y en el siglo XXI, o sea, la semana pasada todavía nos estamos enterando de casos, por lo menos aquí en México. Dice Edwin, entonces como sociedad no hemos evolucionado nuestro pensamiento. Pues parece que no, y eso es bien importante, Edwin, porque a veces creemos que la evolución es únicamente tecnológica. A veces decimos, ay, como ahora ya hay inteligencia artificial, ya como humanos estamos súper desarrollados. Pues puede que la ciencia haya avanzado, pero el pensamiento, los prejuicios de la gente tal vez no, aunque hayan pasado muchos siglos. Por eso es importante las humanidades, porque no es lo mismo el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la tecnología que el desarrollo del pensamiento, de las creencias, de los valores y el desarrollo en el sentido de ser una sociedad mejor. Eso es algo bien importante y qué bueno que lo mencionas, Edwin. Y dice Access, la esposa estaba mejorando con inyecciones del amante, pone. No, pues es que ahorita viene lo feo, ahora viene lo horroroso. Y dice, sangre de color azul o blanco, qué mal, eso es falta de educación. Así es, lo de las sangres, los esclavos y demás. Dice, saluda a Damiana, le hace una llave, ¿verdad? Sí, algo así. Pues bueno, en lo que estaba caminando para ir con su hijo, y decirle qué era lo que había pasado, el hijo llega corriendo, llorando desconsoladamente y va con su papá y le dice, papá, es que te tengo que decir algo, pero tengo miedo de que me regañes, que no sé qué pasó. Y dice, es que fui al cuarto de mamá y vi que tenía unas manzanas y agarré una y me la quería comer y fui con mis amiguitos. Y en eso pasó un esclavo y me preguntó que de dónde había sacado la manzana. Y yo le dije que la había agarrado, que mi mamá tenía manzanas, que había estado enferma y que tú habías ido por unas y que las habías encontrado y se las trajiste. Y entonces, dice el niño, el esclavo me quitó la manzana y ya no me la quiso devolver y huyó. Y dice el niño, ya no sé qué hacer porque si mi mamá se entera, se va a enojar y estaba llorando, ¿no? Desconsoladamente. Y en eso le cae otro balde de agua fría al esposo. Es decir, nunca se le ocurrió tan siquiera preguntarle a su mujer si era cierto lo que le había dicho el esclavo. No le dio el beneficio de la duda. Entonces, no le dio el beneficio de la duda, le creyó al esclavo y automáticamente la asesinó. Y ya. Y en ese momento, ahora sí, ya no supo el hombre qué hacer.
porque se acababa de dar cuenta de que había cometido una atrocidad. O sea, que no era atroz asesinarla por infiel, eso era justo, entrecomillado, pero sí era atroz asesinarla injustamente, es decir, que no era cierto lo que le había sido infiel. Este es el dilema en el que se encuentra este hombre, y también es un segundo balde de agua fría espantoso que le ocurre. Y ahí regresamos con diferentes cosas. ¿Cómo valoran la justicia? ¿Cómo valoran la justicia? Pero además, no darle el beneficio de la duda a su esposa para por lo menos preguntarle, oye, ¿me has sido infiel? Oye, ¿es cierto que tienes un amante que es un esclavo? No le quiso preguntar nada, automáticamente y a ciegas confió en un esclavo que además era un desconocido, y no se le ocurrió preguntarle que no solo era su esposa, sino que era su prima. Lo mencionan al inicio, que eran primos. ¿Y qué opinan ustedes de eso? O sea, ¿qué forma de hacer justicia por la propia mano, y además de no confiar en su mujer, no preguntarle, no darle el beneficio de la duda, y que gracias a una equivocación se da cuenta de la verdad? Voy a empezar en Facebook. Dice Marisol, perdón, Damiana, no me dio tiempo de leer. No pasa nada, Marisol. La verdad es que también estuvo complicadísima la semana de este lado. Es que es complicado, de verdad que ahora como adultos, si en TikTok nos están viendo y son jóvenes, de verdad, disfruten su juventud, de verdad, aprovechenla al máximo, hagan todo lo que tengan ganas de hacer, si quieren viajar, si quieren leer, si quieren, bueno, no sé, si somos ratones de biblioteca, quédense en la biblioteca todo el tiempo del mundo, porque cuando se convierten en adultos y tienen responsabilidades, no alcanza el tiempo ni siquiera para leer un cuento. Por eso nosotros tenemos un reto de leer un cuento cada semana, no un libro, un cuento, porque la mayoría somos personas adultas que no nos da tiempo de leer. Y para nosotros leer es una bendición, es así, es un cachito, le robamos a la vida un cachito para ser felices y para disfrutar y hacer algo que queremos hacer por gusto. Leer, así como ir a pasear, que se vuelve un gusto también. Leer un libro es un gusto que parece lujoso. Entonces, no desaprovechen su juventud, hagan todo lo que quieran, pero también lean un poquito, porque conforme crezcan van a tener menos oportunidades para leer. Se lo decimos nosotros. Johnny, buenas noches, tía. Hola, Johnny. ¿De qué están hablando? Estamos hablando de un cuento de las 1001 noches, Johnny, que se llama Las Tres Manzanas, o se llama La Mujer Descuartizada, por la historia que estamos platicando. Dice Johnny, la juventud la tengo de adorno porque ni salgo. No, Johnny, aprovéchala todo lo que puedas, de verdad. Ser adulto es padrísimo en unas cosas, pero lo que yo más extraño en mi juventud es tener el tiempo, todo el tiempo para leer. Yo era ratón de biblioteca y ahora con trabajo saco tiempo en mi vida para leer un cuento a la semana. Y así somos varios. Por ejemplo, Marisol acaba de comentar. Carlos también dice, es falta de amor propio y de inteligencia. Bueno, Carlos vamos a regresar con el cuento, Johnny. Estábamos hablando de que la desvivió su marido, y Carlos dice que la desvivió por falta de amor propio y de inteligencia. Claro, porque también no confió en su relación. A esta mujer la conocía de toda la vida, fueron primos, se conocían desde la infancia, luego se casaron y luego tuvieron un hijo. O sea, vivieron toda la vida juntos, y aún así no se le ocurrió preguntarle algo tan sencillo aparentemente, y prefirió confiar en un esclavo que nunca había visto en su vida y que contó la historia y tan. Y dice Marisol en Facebook, sí, eso sí, es un manjar leer, dice Marisol. Yo así lo veo, hasta robo tiempo de mi trabajo para leer, y pone su emoji. Sí, es que, son de esos gustos que podemos viajar. Bueno, si les gusta viajar o si les gusta conocer y demás, los libros son una forma de viajar, conocer otras formas de pensar, otras historias, cómo los personajes resuelven problemas. A veces hay personajes que sentimos que somos como ellos porque viven cosas que nosotros tal vez estamos viviendo, y la manera en cómo un personaje resuelve su problema
es como que nos puede dar algunas ideas y nosotros valoraremos si será correcto o no, pero eso hace que te dé como una perspectiva más amplia de la vida. Y dice Yair, hola Yair, buenas noches en TikTok, ven, ya estoy aprendiendo a usar TikTok. Y voy a irme para YouTube y dice Access, disculpe usted por meter el no pasa nada Access. Y dice Access, este cuento tiene más giros de tuerca que las telenovelas. Exacto, ese es otro punto bien importante que me alegra mucho que lo estén viendo. No sé si se han dado cuenta, pero todos los cuentos que hemos leído hasta el día de hoy son 9 cuentos, el reto lector es de 10 cuentos. Los 9 cuentos que hemos leído tienen giros de tuerca. No, estamos leyendo y luego no nos esperamos y ¡pum! Hace otra cosa. Y esos giros son lo que les da dinamismo. En alguno, le llaman en inglés cliffhanger, que es algo así como un gancho. Ajá, se traduce en español como gancho, que es eso que dices, ¡ah! ¿Y ahora qué va a pasar? Y lo sigues leyendo. Bueno, ese famosísimo método del cliffhanger estamos viendo que es antiquísimo, tan antiguo que ya en el siglo IX lo tienen los cuentos de las 1001 noches. Entonces, si ustedes también están interesados en escribir, si les gusta, creo que podrían mirar estos cuentos para entender un poco cómo estructuran la historia para hacer estos momentos de suspenso, para que la gente tenga intriga y siga leyendo. Eso es fundamental. Eso es el gran trabajo de una persona escritora, desde mi punto de vista, causar intriga, que la gente quiera seguir leyendo. Y nos dice Yair, soy egresado y no tengo chamba. Yair, estoy triste por eso. Yair, mira. Pues mira, te voy a contar una pequeña historia. Yo egresé en el 2006. O sea que ya voy para 20 años, llevo 19 años y estoy igual que tú, Yair. La verdad es que a partir una generación antes de mí, la que le llaman la generación X, yo soy de los primeros millennials y supongo que tú eres de la generación Z. Estas últimas letras del abecedario también nos tocó lo último de los derechos laborales y no me río por burla, sino porque si uno no se ríe de eso, se entristece. Y creo que nos va a tocar encontrar nuevas formas de salir adelante que no son la que nuestros abuelos decían que iban a hacer. Entonces, yo sé que suena muy difícil para ti, es algo nuevo, desconocido, pero es importante pensar 2 cosas. Uno, si tú tenías la idea de que ibas a poder vivir de tu profesión y ahorita no lo haces, no te desmoralices por eso. Eso es bien importante. Confía en ti, confía en lo que estudiaste y confía en que todo va a salir bien, pero no ahorita. Ahora, ¿cómo va a salir bien? Bueno, lo primero es que necesitas conseguir dinero y de una manera legal. Eso siempre lo voy a decir. Legal, por favor, legal. Entonces, ahora y busca la forma de tener dinero, que es muy importante tener dinero. Quien diga que no, está mintiendo o tiene herencia. Pero saben que para la vida se necesita dinero. Entonces, busca una forma legal de ganar dinero, honesta, aunque no sea de tu profesión. Lo importante es buscar dinero, ganar dinero, punto. Y ahora sí, la parte más difícil que vas a tener es que a pesar de ese trabajo que tengas o de la actividad que realices legal, para tener dinero, sigue perfeccionando lo que estudiaste y también intenta buscar medios para poder seguir ejerciendo tu profesión de manera independiente, pero junto con buscar una forma honesta y legal para vivir. Así nos tocó a muchos, los que no tenemos herencia ni tenemos familias empresarias ni nada, así le tenemos que hacer. Que eso luego no nos cuentan en la escuela, no nos cuentan eso, pero no te sientas desanimado. Entiendo que te sientes desanimado porque no te lo esperabas, porque a ti siempre te estuvieron diciendo que terminando la carrera ibas a tener un trabajo. No va a pasar, es muy difícil que ocurra. Si lo logras, muchas felicidades, pero ahorita que no te desanimes, va a ser más difícil, sí, pero no es imposible, de veras que no.
Ojalá, no sé si, dice, estudié economía y por ahora estoy estudiando letras. Ah, pues ahí está genial, qué bueno que estás estudiando letras. Y es una muy buena combinación, economía con letras. Vas a ver que sí, Jair. Ojalá este pequeño comentario, por lo menos, no te va a quitar la tristeza, pero ojalá te ayude a pensar en un plan. Y dice Edwin, y no, estoy en YouTube regresando con el cuento, que el esposo no contó hasta 10, o sea, estaba tan enojado que no quiso contar hasta 10 y asesinó a su mujer. No contó hasta 10 y eso es falta de comunicación y eso sucede actualmente también. Sí, Edwin, qué bueno que también lo mencionas, porque eso nos ofrece la literatura. La literatura nos ofrece ejemplos de relaciones humanas que, aunque sean animalitos, aunque sean piedras y plantas, están humanizadas porque realizan cosas que harían los seres humanos. Y como platicábamos hace unos minutos, eso es muy importante también porque nosotros vemos otras formas y juzgamos también. Juzgamos si eso fue correcto o fue incorrecto. Y bueno, ahorita lo que estamos juzgando de este esposo es que todo lo hizo mal, todo. Dice Access, al decirle el esclavo del supuesto amorío, eso pega fuerte en el ego y aparte, con la ira explotando, ni tiempo de averiguar. Los celos y el mal temperamento son malos consejeros. Sí, y eso es un problema que creo yo es de género. Es decir, creo que ustedes, compañeros varones, tienen este problema de que se dejan nublar por la ira y es muy difícil que ustedes puedan pensar con la cabeza fría. No todos, ya sé que alguien me levanta la mano y me dice que no todos, yo sé que no todos, pero de manera general es común. Entonces, eso ahí hay un problema que, miren, desde el siglo IX ya nos lo están advirtiendo y parece que continúa. Dice Edwin, si cuando eres niño no hay dinero para comprar libros y hoy que somos adultos hay el dinero para los libros, pero no hay tiempo para leer los libros. Sí, esa es otra disyuntiva. Yo cuando era estudiante me la vivía en las bibliotecas porque solo ahí tenía acceso a los libros. Y ahora que soy adulta ya me hice de mi biblioteca, pero ahora no tengo tiempo para leer. Dice Access, durante las invasiones persas en la antigua Grecia es probable que se haya dado esa influencia de la literatura y eso se habría dado en el mundo helénico en Medio Oriente, la antigua globalización. Así es, para quienes dicen que la globalización va a hacer que nuestras tradiciones mueran. Se dice, algunos antropólogos han dicho que las culturas mueren cuando se aíslan. Entonces, una cultura pervive cuando entra en diálogo con otra y cuando comparten saberes. Comparten el idioma, comparten la literatura, comparten la cocina, comparten todo lo que se conoce como cultura o patrimonio inmaterial. Cuando se comparte, las culturas perviven. Dice Access, mira, Access te va a dar un consejo, Jair. Access está en YouTube y Jair está en TikTok. Access te dice, busca algo que te guste y persevera. Te vas a tardar un rato y júntate con quien aprender y ahorra todo lo que puedas. Escúchanos, somos personas adultas en esta sala. La mayoría somos adultos y hemos transitado por ese camino escabroso. Muchos todavía lo hacemos. Dice Access, tengo una idea de una historia basada en una experiencia personal. Aquí estoy aprendiendo mucho de todos. Muchas gracias, Access. Pues ojalá todo esto sirva, tanto la estructura de los cuentos como lo que platicamos y contar un poquito de nosotros mismos. Ojalá que también a ustedes les ayude pues para sus proyectos personales, ya sea proyectos literarios, proyectos de vida o lo que sea. Y Carlos también te da un consejo, Jair, Carlos está en Facebook y te dice, si no, puedes ser taxista. Aunque hay un detalle con ser taxista, Carlos. Necesitarías un auto o necesitarías tener esto de las concesiones o conocer a alguien que te lo rente. Allá implicaría un poco más de dinero y dependiendo del presupuesto que pueda tener, es claro que es una posibilidad, pero todas las opciones hay que ver si se cuenta con el presupuesto para llevar a cabo esos proyectos, pero es una excelente idea.
Si tienes la oportunidad de ir, Carlos te recomienda eso, que seas taxista, ayuda mucho también, la verdad es que sí. Y dice también Carlos, yo ya ni pienso así, dice Carlos, soy libre y dejo que las demás personas sean libres. ¿Eso por qué lo comentabas, Carlos? ¿Por las relaciones de pareja o por el tema del trabajo? Porque estamos hablando aquí de todo. Y voy a ver si por acá hay otro comentario en TikTok antes de finalizar. Me parece que no. Estoy buscando. Fíjense que ya le estoy aprendiendo al TikTok. Ay, estoy toda una señora. Perdón, pero pues me emociono por estar viendo los comentarios. Hola Ángel, buenas noches. Me pregunta, ¿eres casada? Sí, sí, soy casada, mira. Soy casada, tengo 10 años de casada, el mismo tiempo que tengo en el canal. Tengo 10 años, ¿cómo ven? Está padrísimo eso. Es otro boleto, pero también es muy divertido. Y, dice Carlos que por las relaciones de pareja. Carlos dice que en las relaciones de pareja ya no piensa así. Es decir, estábamos hablando que muchos varones tienen un mal temperamento, no piensan con la cabeza fría y tal. Y dice Carlos que ahora es libre y dejo que también las otras personas sean libres. Eso nos dice Carlos. Pues bueno, lo que hace el marido es ir con su suegro, que era su tío suegro. Eso también está bien interesante porque en los cuentos vemos que muchos se casan siendo familiar consanguíneo de primera línea, o sea, primos hermanos, cosas así. Va con su tío, que es su suegro, y le dice, oye, ¿qué crees? ¿No? Y le cuenta la historia. Y deciden, imagínense, el padre de la esposa, que es el tío de este muchacho, que también es el suegro de este muchacho, el señor y el esposo deciden hacerla cachitos, meterla en el cofre y tirarla en el mar. Esa fue la decisión que tomó el padre de la esposa y el esposo. Una cosa escabrosísima. Esa fue, y ese había sido el final, hasta que se aparece por aquí esta califa y el pescador y descubren este cofre y se destapa la verdad. Y entonces pudieron continuar, pudieron detener ese juicio pero ahora viene lo siguiente. Le dicen a Jafar, bueno, pues ahora no sé cómo le vas a hacer, pero vas a investigar dónde está ese esclavo y lo quiero para castigarlo. Y si no lo encuentras, pues te mato. Y el pobre Jafar así, ay, ¿por qué me tocó a mí esto? Y otra vez el pobre Jafar, todo desconsolado, dice, ¿y dónde rayos voy a buscar a este famoso esclavo? O sea, ¿quién va a saber esclavo de quién? O sea, era un esclavo, que la única manera de distinguir a los esclavos era por su vestimenta, pero no, o sea, el marido ni siquiera, o sea, nadie se tomó la molestia de preguntar, oye, ¿tú en qué casa vives? ¿No? O sea, no. Total, que va con su hija, Jafar, porque pues ya sabía que la muerte nada más se había aplazado, va con su hija para despedirse de ella, con su hija pequeña, y cuando la abraza, le siente algo en el pecho y le dice, ¿qué tienes? Y la niña saca pues entendí que de aquí de su pecho, no sé si ahí o en una bolsita, saca y tiene una manzana. Y le dice, esta manzana me la dio nuestro esclavo, pero yo le tuve que pagar, no me acuerdo si le pagó 3 dinares, pero le tuve que pagar 3 dinares. Y así es como se da cuenta, o así es como Jafar descubre al asesino. Entonces, como se dan cuenta, esta historia de detectives es una historia de detective muy accidentada porque Jafar, que es el que funge como detective, fue todo menos detective. Todo se le dio por equivocación o por casualidad, pero bueno, sea por una o sea por otra, encontró al asesino. Y encontró al responsable del asesinato de la esposa. Al responsable, es decir, la justicia no iba a aplicar para el marido, sino para el esclavo, porque por culpa del esclavo y sus mentiras es que el pobre esposo tuvo que vengarse, entre comillas, que se entiende el sarcasmo. Y entonces
dice, ¿qué voy a hacer? Es mi esclavo. Hola, Pelquino, dice, me saluda, doñita, porfa. Hola, Perquiño. Muchas gracias por doñita, ya sé. Buenas noches, hola. Pues ahora, ¿qué va a hacer? Porque pues es su esclavo, es de su propiedad, y por ahí hay unos versos donde dice, bueno, si te encuentras en problemas, pues es mejor que se muera tu esclavo a que te mueras tú. No lo quería hacer, o sea, ahí viene otro conflicto. Jafar no quería que asesinen a su esclavo porque era su esclavo, pero había sido el responsable de un crimen. A él se le estaba adjudicando. Pues bueno, total que lo lleva con el califa, pero todavía Jafar, o sea, este Jafar es todo menos el detective ideal. Le dice, oye, califa, te voy a pedir algo. Bueno, ya estaban a punto de asesinar al esclavo y le dice, mira, te voy a decir algo. Si te cuento una historia mucho más asombrosa que lo que acabamos de presenciar, o sea, toda esta desgracia de esta pobre mujer, de la esposa, si te cuento una historia maravillosa, ¿serías capaz de perdonar a este esclavo? Y dice el califa, solamente si es una historia ultra mega maravillosa, le perdono la vida. ¿Y qué creen que pasó? Pues que Jafar sacó todas sus dotes de narrador y que cuenta una historia preciosa, la verdad es que sí, preciosísima, que se llama La historia de Nureddin Ali del Cairo y su hijo Bedreddin Hassan, que es un romance. Y entonces es un romance igual de unos primos, bueno, de unos hermanos que habían jurado que si tenían un hijo y una hija los iban a casar, y ocurren un montón de cosas. El caso es que al final estos hijos, que también son primos, se casan, pero la historia es de un romance bellísimo. Por supuesto, hay gente que se opone a que se casen, entonces hay unos antagonistas espantosos, pero los jóvenes están tan bellos, están tan enamorados uno del otro, que y hay efrits de por medio, hay genios buenos, que gracias a la ayuda de los genios y a ellos que están sumamente enamorados, logran estar juntos. Y es una historia, la verdad es que sí, es una historia bellísima. Total, que como la historia era muy bella y quedó muy complacido el califa, le concedió la vida a el esclavo. Entonces, la sentencia del califa fue, le perdona la vida al esclavo y le da como una manutención de por vida al esposo, al que asesinó. Y colorín colorado, así terminó la historia de las 3 manzanas o la mujer descuartizada. Es un final demasiado extraño para mí, porque la justicia, se las voy a leer. Termina la historia y le dice Jafar, y esta fue la extraordinaria historia de Nureddin Ali del Cairo y su hijo Bedreddin Hassan, finalizó Jafar. Cuando el califa Harun al-Rashid escuchó esta historia de boca de su visir, se maravilló y exclamó, estos relatos merecen ser escritos con letras de oro. Luego liberó al esclavo y asignó al joven que había matado a su esposa una renta mensual para asegurar su sustento. Además, imagínense, le dio una de sus esclavas como esposa y el joven se convirtió en uno de sus compañeros más cercanos. Y así fue como se hizo justicia de acuerdo con el califa Harun al-Rashid, y así termina esta historia. Y ya nos vamos con la última ronda de comentarios antes de finalizar la sesión. Me voy primero de nuevo a Facebook, luego me voy para YouTube y finalizo en TikTok. Y dice Carlos, nos dice, un hombre no necesita de una mujer para ser feliz y una mujer tampoco necesita de un hombre para ser feliz. Esto es cierto, Carlos. Cuando aprendemos a encontrar la felicidad en nuestra felicidad, también creo yo que sí somos capaces de compartir esa felicidad y eso nos hace más felices.
No sé si, sí, eso que tú dices, concuerdo contigo, es algo muy bonito, compartir felicidad, no pensar que mi felicidad está en otra persona, no. La felicidad es una cuestión de ser. Yo soy feliz, es un estado de ánimo provocado por mis propias realizaciones como ser humano. Y cuando uno es capaz de compartir eso con otra persona, y si es alguien que amas, pues es mucho más bonito, porque somos capaces de compartir nuestro propio ser y nuestros anhelos con alguien más, y eso es muy bello. Carlos también dice, esta parte no la tiene mi libro. ¿Cómo crees, Carlos? ¿Sabes qué, Carlos? Debe estar separado, porque la verdad es que no tiene nada que ver este cuento, es un cuento anidado. Como ve, es muy parecido a la historia del mercader y el efrit, que asesina al hijo del efrit, y entonces de pura casualidad se aparecen 3 jeques y cada jeque le cuenta una historia al efrit. Es esa misma estructura. También esta es muy importante, como les habíamos dicho, en las 1001 noches. Otra forma importante o de la estructura literaria es poder convencer a alguien a través de la narración. Ojo, no a través de discursos persuasivos, no a través de la lógica, porque en el mundo occidental nos han enseñado más que la filosofía es lo que puede convencer, o los discursos persuasivos judiciales, esto de las historias de abogados que quieren defender a un culpable o a un inocente, todo eso es lógica. La lógica y la argumentación te ayudan a defender casos y a convencer a la gente. Pues aquí en las 1001 noches no. Aquí lo que dicen es, si tú me logras conmover, o sea, si tu historia es una historia tan maravillosa y me conmueve, hago lo que tú me dices. Eso es otra forma de pensar la vida también, y le da mucho más peso a la literatura, a la ficción, a la narración. Y yo en lo personal creo que aunque querramos decir que somos seres lógicos, o sea, sí lo somos, pero también se ha demostrado que las decisiones no solo las tomamos con cabeza fría, sino también con el corazón, y sobre todo si el corazón está muy conmovido, esto también determina qué decisiones tomamos. Y a veces nos arrepentimos porque nos dejamos llevar mucho por las pasiones. Pero es muy bonito, por lo menos a mí me gusta mucho, esta otra forma de pensar en convencer. Convénceme si me cuentas una buena historia. Eso nos obliga a aprender a platicar, no a platicar, sino a contar. Quien cuenta mejor es el que puede tener mayores favores. Esa es un poco también la enseñanza de las 1001 noches, que eso se me hace muy lindo, que no recuerdo que esté en otro libro. Esto de, si tú eres tan buen narrador o tan buena narradora, me vas a convencer y voy a hacer lo que tú me digas. Y dice Carlos, ¿ves? Es chafa, la busqué y no la encontré. Sí, sí está, tal vez está con otro nombre, Carlos, porque acuérdense que dependiendo de las ediciones, los nombres cambian, pero tú no te preocupes. Me voy con los comentarios en YouTube. Dice, me voy, estoy yendo un poquito para atrás. Dice, ay, creo que ya me pasé. Ya me pasé. Aquí está. Oye, Damiana, dice Edwin, ¿verdad que uno de los cuentos de Jóvenes Fonca se parece a los de la 1001 noches con las brujas, verdad? Ah, es que esos habían sido varios cuentistas Fonca, son de los del 2018. Ya se ven, si tú entras al blog donde están todos los cuentos, se ven las fotitos y ahí vas a poder encontrarlos, y ahí están el de las brujas. Sí, sí es verdad. Dice Access, cae sorprendido. Sí, ¿verdad? De que lo dejó libre. Dice Access, y eso que no eran las 1001 noches de Monterrey, por aquello de andarse juntando entre primos. Sí, ese es un chiste que se cuenta mucho de la gente de Monterrey, ¿verdad? Pues estos parecen árabes de Monterrey. Dice Edwin, eso es puro chichazo. Sí, o sea, es el famosísimo Deus Ex Machina. Bueno, sobre la parte está final un poco. Dice Access, el esclavo era el antecedente del mayordomo en las novelas de crímenes. Sí, es verdad, que también era uno de los culpables. Sí tiene muchos elementos de las historias detectivescas, la verdad es que sí,
La situación está en el detective. El detective no es como nosotros nos hubiéramos imaginado. Es un detective casi que no casi, es un detective por accidente. Y más bien parece una historia de equivocaciones. Todo le sale, pero por equivocación. No es porque él lo hubiera hecho premeditadamente. Dice Access, conclusión, si la pena capital quieres evitar, una buena historia debes contar. Oye, sí, Access, es una excelente frase para terminar la sesión del día de hoy. Si una pena capital quieres evitar, una buena historia debes contar. Así es, y aplica perfectamente tanto para este como para las 1001 noches. La siguiente semana vamos a finalizar este reto lector y vamos a saber cuál es el fin de Sherezada. Acuérdense que todo esto son 1001 noches que Sherezada estuvo contando historias, porque fue lo mismo. El sultán le estuvo perdonando la vida porque noche tras noche contaba una historia y era tan maravillosa que el sultán quería seguir escuchando más. Así que durante 1001 noches, Sherezada se contó todos los cuentos que tenía en su memoria. Y la próxima semana vamos a conocer el final. Dice Access, ¿qué hubiera hecho Salomón? Es una muy buena pregunta. Access dice, iba también la historia, pero el final fue impune. Dice, así es un final muy soso. La verdad es que sí, pero bueno, esto también lo podemos criticar. No nos complace como lectores contemporáneos. Y dice Edwin, sí, mi edición sí dice en una anotación que este cuento es opcional y en algunas versiones está separado. Sí, porque no tiene nada que ver el de Harun al-Rashid y su hijo. No, no es Harun al-Rashid, les dije el nombre. El cuento se llama... y está larguísimo además, o sea, el cuento de las 3 manzanas está más corto. Dice Access, va a comerse una manzana en lo que reflexiona el final de cuento. Voy a terminar de leer los comentarios. Si alguien tiene un comentario en TikTok, ahora lo voy a leer. Muchísimas gracias por haber estado en la sesión del día de hoy. Ojalá les haya gustado. Y si no han leído, hola Miriam, buenas noches. Sí, dice David, lee La imitación de Cristo, jajaja. Ja, ja. Ay, David, no he leído La imitación de Cristo. No sé si la han leído en YouTube o en Facebook. Ojalá también nos puedan comentar. Pues se antoja mucho leerla, la verdad es que sí, porque no sé de qué trata. Pues muchísimas gracias también en TikTok por haber seguido esta transmisión. Ojalá les haya gustado esta sesión. Y finalizo. Bueno, dice Carlos con la sesión chafa. Pues querida comunidad, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Nos tardamos un poquito más, pero espero haber podido ofrecerles esta plática y que hayan disfrutado compartiendo, reflexionando y mirando todo, tanto los elementos literarios, los elementos del género, que podemos empezar a mirar una de las primeras historias de detectives o policíacas o thrillers o cold case y poder compararla con lo que nosotros ya conocemos, porque ya tenemos en nuestro imaginario muchas series de televisión, tenemos películas y por supuesto también hay literatura de este género, de esta ambientación. Y espero que les haya gustado. Si no lo han leído, léanlo, que de verdad la manera en como yo lo conté no tiene nada que ver. Y también les recomiendo muchísimo leer el cuento Anidado. Este cuento, qué tan maravilloso tuvo que ser este cuento para que el mismo califa haya decidido perdonar la vida del esclavo. La historia de Nureddin Ali del Cairo y su hijo Brededdin Hassan. Es una historia bellísima del romance. Si les gusta el romance, no se pueden perder esta historia, que de verdad es bella, bella, bella. Y bueno, nosotros finalizaremos en la siguiente semana la sesión número 10 y vamos a conocer el final de Sherezada y del sultán Shahriar. Y pues bueno, con eso terminaríamos el reto lector. Ahora sí, les tengo pendientes los cuestionarios. Nada más terminamos la sesión de hoy y les comparto los cuestionarios. Y pues bueno, les deseo una excelente, excelente noche, que tengan un gran fin de semana y el lunes tenemos el final de las 1001 noches y platicaremos aquí
el próximo viernes a las 8 de la noche en Facebook, en YouTube y por supuesto en TikTok. Y voy a empezar con las despedidas. Muchísimas gracias a las personas en TikTok. Mil gracias por haber estado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Y estoy buscando, ya no veo dónde está el de la conexión. La semana pasada lo veía. Ay, no, pobre de mí. No, para que vean. Sí, soy señora. Pues ya no lo sé, ya no sé cómo termina. Ah, ya vi por qué. Hasta luego, que estés muy bien en TikTok. Es que esto de aprender las redes sociales está complicado. Y pues también en YouTube, muchísimas gracias por el diálogo, Access, Chris, Edwin y las personas que estuvieron en la sesión. Ojalá y les haya gustado y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Access, que estén muy bien y también me despido por acá. Creo que es de este lado y finalizamos. Y por último, muchísimas gracias, Carlos, Marisol y las personas que estuvieron en Facebook mirando esta sesión. Espero que les haya gustado, espero que les haya gustado muchísimo este cuento y también nos vemos la siguiente semana para conocer el final de Las Mil y Una Noches. Que estén muy bien, que disfruten mucho su fin de semana y recuerden, esta transmisión estará en YouTube a partir de la próxima semana. Buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Adiós.